Diego, esta imagen aquí para que aparezca. Bueno, fíjense, hoy vamos a comenzar a hablar sobre lo que llamamos pulso venoso. Y la importancia que tiene el pulso venoso es relativamente poca. Yo diría que contribuye poco en cuanto a la parte de diagnóstico de algunas enfermedades, pero más que todo como cultura general, porque a la hora de ustedes enfrentarse a un informe de cardiología, el cardiólogo le da suma importancia a lo del pulso venoso en algunos casos. Importancia o punto destacado de importancia del pulso venoso es el reflujo hepatoyugular que se da en insuficiencia cardíaca congestiva. Otra cosa importante del reflujo o del pulso venoso es saber cuándo hay, por supuesto, infiltración yugular, que ya lo comenté, medición de presión venosa central y cómo se mide presión venosa central desde el punto de vista clínico. Y presión venosa central, que tan conectado está en la práctica, cuando está conectado en la práctica, porque uno va en algunos pacientes críticos puede dar hidratación y poderse ver que le está dando una hidratación apropiada de acuerdo a las presiones venosas centrales. Lo demás es como cultura general y es un repaso de fisiología del área cardiovascular. Entonces, si nosotros tuviésemos que definir el pulso venoso, son aquellas ondulaciones lentas, únicas o dobles, que se ven en las venas contiguas de la aurícula derecha, porque la aurícula derecha está muy bien relacionada y muy bien conectada con el tronco brachiocefálico o tronco venoso del que van a dar al cuello del paciente. Entonces, si definiéramos el pulso venoso, dice que son ondulaciones periódicas lentas, únicas o dobles, que se producen en las venas contiguas a la aurícula derecha por depender fundamentalmente de las variaciones de presión durante cada ciclo cardíaco. Desde el punto de vista de cultura general, ¿cómo la sangre retorna al corazón? El corazón bombea hacia la aorta y verdaderamente utiliza el sistema de bomba, pero cómo la sangre venosa retorna al corazón. Y hay tres principios fundamentales por los cuales la sangre venosa vuelve a su lugar de origen, es decir, al corazón, y eso está dado por la bomba ventricular izquierda que llamamos bijatergo, la propia contracción o la propia sístole del ventrículo izquierdo hace que esa sangre vaya al capilar, del capilar se transforme en vena y la vena regrese al corazón. También la sangre venosa regresa al corazón por la bomba de los músculos esqueléticos de las extremidades. A medida que nosotros nos movemos o nos ejercitamos, las mismas contracciones de los músculos hacen que las venas reciban esa contracción y por un sistema de válvulas que tienen las venas, la sangre vaya llegando al corazón como si fuese los pisos de un edificio y la sangre viajaría a través del ascensor del edificio. Y por la bomba respiratoria, porque sabemos que cuando hacemos una inspiración se produce una presión negativa que hace como una especie de succión de sangre
venosa que acerca la sangre venosa y hace que entre a la aurícula derecha. Entonces, de forma de que hablamos de flebografía, simplemente el dibujo de todas las ondas de presión que se dan a nivel de la vena del cuello y a nivel de la aurícula derecha. Entonces, sí, es el registro del contorno del pulso venoso en función del tiempo, y el gráfico logrado se denomina flebograma. Entonces, esto es un dibujo que yo hice animado, pero verdaderamente no es tomado de ninguna cuestión, para que ustedes vieran cuáles son las ondas que puedan ser dibujadas en el pulso venoso. Entonces, allí tenemos que el pulso venoso tiene ondas positivas y ondas negativas. De las ondas positivas están la A, la C y la B. Y las dos ondas negativas están dadas por el seno Y y por el seno X y seno Y. Entonces, tres positivas, A, C y B, y dos negativas, X y Y. Esta es una imagen tomada de Sanabria, Antonio Sanabria, de semiología cardiovascular como tal, y acá tenemos la imagen del corazón, tenemos el flebograma, acá tenemos un fonocardiograma dado por primer ruido, segundo ruido, y tenemos el electrocardiograma, es decir, que tenemos varias expresiones de lo que vamos a ver en todo caso, para que sepamos cuándo es histórico, cuándo es diastólico, a qué se debe cada una de las ondas y todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta imagen del corazón, tenemos que aquí estas flechas están traduciendo de que la aurícula derecha se está contrayendo. Si la aurícula derecha se está contrayendo, se está dando una onda. Acá vemos que la aurícula derecha ya se relajó, y si se relajó, se está dando un seno negativo, es decir, un descenso de la presión, y se escribe el seno X como tal. Acá comienza a llenarse la aurícula derecha y se escribe una onda positiva, que es la onda B, y si se abre la válvula tricúspide, vuelve a descender la presión a nivel de la aurícula derecha y se escribe el seno. Entonces, así sucesivamente, desde el punto de vista semiológico o desde el punto de vista fisiológico, vamos a ver cada una de las ondas y a qué se debe como tal. Y entonces la onda C es porque las vestibulares están muy, o sea, son vecinas del paquete vacuno nervioso del cuello, que está dado por la carótida primitiva, está dado por la yugular y está dado por el nervio hemorrágico. Entonces, la contracción de la arteria de la carótida le transmite una presión a la vena, y eso hace que se ejerza o que se produzca una onda pequeña, que es la onda C. De todas maneras, aquí vamos a dar los conceptos de que se debe a cada una de ellas. De la onda A dice que es el resultado de la disminución venosa por la sístole de la aurícula derecha, es presistólica, y por lo tanto la identificamos porque aparece antes del primer ruido, y para eso tenemos que utilizar el estetoscopio para guiarnos. Cuando ocurre el primer ruido, antes del latido carotidio, tendremos que emplear la palpación del pulso carotidio, y tenemos que utilizar el dedo en la punta del corazón para saber qué se produce antes del choque de la punta del dedo. Ahí está dando la onda A. Esto no es importante. La onda C, entonces, como lo comentaba Diego, entonces aparece en forma simultánea con el pulso carotidio, es una onda poco constante en el pulso yugular, no es identificable clínicamente porque yo no puedo ver
paciente y decirle que la onda C. Solamente tengo que meterle un catéter para poder registrar una onda positiva, que entre ellas es la segunda onda positiva que se produce, y decirle que es la onda C. Y se produce por la transmisión del pulso carotidio a las venas yugulares, y también se le atribuye a que ocurre por abombamiento de la tricúspide de la aurícula derecha durante la sístole ventricular y transmisión retrógrada de una onda positiva desde la aurícula derecha a la yugular. Normalmente aparece al final del primer ruido cardíaco. Entonces ya hemos explicado onda A y ondas que son dos positivas. Vamos ahora a explicar el seno Y. El seno Y es provocado por la relajación auricular y el desplazamiento hacia abajo del piso de la aurícula derecha durante la sístole ventricular derecha, y se reconoce porque ocurre durante la sístole ventricular, durante el pico del pulso carotidio, y aparece después del primer ruido hasta el segundo ruido cardíaco. Es decir, está entre el primero y el segundo ruido. Ahí lo tenemos. Vamos con la tercera onda positiva que se da en el flegograma, que es la onda B, y es el resultado de la elevación de la presión de la aurícula derecha cuando la sangre fluye hacia esta cavidad, y corresponde al llenado de la aurícula derecha. Ahí tenemos la onda B como tal. Y por último nos queda el seno Y. Bueno, como no, para que no se interrumpa la imagen de la cuestión. Entonces, pasa a la siguiente. Entonces, seno Y es causado por la baja en la presión de la aurícula derecha cuando se abre nuevamente la válvula tricúspide. Es puramente diastólico y traduce la fase de llenado rápido ventricular. Hasta aquí les había comentado tres positivas, A, C, B, dos negativas, Y, X, Y. Si ustedes se ponen a leer el libro de Brandwald, que es un libro de cardiología, Brandwald introduce otra onda positiva y la denomina onda H. Ningún otro autor la registra, o que yo haya leído con otro autor la onda H, verdaderamente no. Solamente tradicionalmente se han descrito esas las que yo le he dicho. Tres positivos, dos negativos. Pero Brandwald le introduce otra onda que es la onda H, la siguiente. Onda H se produce después de la parte más baja del descenso Y o cubeta Y el inicio de la onda A, que es un periodo de llenado lento de la aurícula o ventrículo, periodo que se llama diástasis. No se observa clínicamente y marca el final del llenado lento del ventrículo derecho y ocurre antes de la onda A subsiguiente. Entonces vamos con algunas anormalidades que pueden ocurrir en la onda A. O sea, vamos a ver qué lo puede aumentar, qué la puede disminuir, qué la puede llegar a desaparecer la onda A en el flegograma. Entonces, si tenemos ausencia de una onda A, ¿cuáles son las causas de la ausencia de onda A? Fibrilación auricular o flúter auricular, que son arritmias. ¿Y es por qué? Porque verdaderamente en ese tipo de arritmia la aurícula no se contrae, y si no se contrae, ¿cómo va a aparecer una onda de presión positiva? Entonces la aurícula está en ese momento hipertenizada y no tiene una contracción efectiva. Por eso decimos, en fibrilación auricular no hay onda A en el flegograma. ¿Por qué no hay onda A? Porque la aurícula no se está contrayendo. En taquicardia sinusal y en el síndrome de preexcitación, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White o síndrome de BR.
Entonces aquí vemos que aquí es lo normal, aquí aparece onda A, pero si tenemos fibrilación o síndrome de Wolff-Parkinson-White aparece la C, la Y, la B, la X, pero A no hay. Entonces conseguiríamos un flebograma así de esta forma. A no hay, que aquí en las condiciones normales sí la hay. ¿Y por qué sí la hay? Porque hay contracción auricular. Aquí en fibrilación no hay contracción auricular, entonces ¿quién te va a dar la onda A? Nada. Entonces, por eso el flebograma se transforma. La siguiente. Onda pequeña, es decir, que en vez de estar en amplitud normal, con una presión normal, entonces la causa que nos da onda pequeña es la aurícula derecha muy dilatada. Si tenemos una aurícula derecha muy dilatada, perezosa para contraerse, por supuesto la presión que va a generar va a ser pequeña, entonces vamos a tener una onda de pequeño valor, o sea, de menor amplitud, de menor presión como tal. Entonces, una de las causas de onda pequeña es la aurícula derecha dilatada y perezosa para la contracción. Onda A ahora gigante o grande. O sea, pasamos de la pequeña, ahora vamos a ver qué nos va a dar una onda A grande, gigante. Entonces, fisiopatológicamente expresa la contracción poderosa de la aurícula derecha hipertrofiada como respuesta a una obstrucción por aumento de la resistencia a nivel de la válvula tricúspide, en estenosis o en atresia tricúspide. Si la aurícula derecha tiene que contraerse y la puerta que tiene que abrirse para dejar pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho está cerrada, porque hay una estenosis, hay una atresia de la tricúspide, por supuesto la aurícula se va a contraer y eso va a generar una presión muy elevada, y ahí es cuando vamos a conseguir una onda elevada, gigante. Siguiente. Entonces, causa de onda A gigante. Tenemos estenosis o atresia tricúspide, anomalía o enfermedad de Einstein, que es una cardiopatía congénita donde hay una inserción baja de la válvula tricúspide. Tendrían que ustedes estudiar la cardiopatía como tal, que nos la vimos en la clase de cardiopatía congénita porque no es una de las más frecuentes. En hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis de la pulmonar, de la válvula pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, cardiomiopatía, mixoma de la aurícula derecha, insuficiencia ventricular derecha y otra cardiopatía que aparece en la comunicación interauricular. Sí. Entonces aquí vemos lo normal, una onda A de una amplitud normal en un paciente que no tiene ninguna patología. Aquí vemos un flebograma donde hay una onda A gigante. ¿Qué podemos pensar aquí? Que hay una atresia tricúspide o cualquiera otra de las enfermedades, enfermedad de Einstein, comunicación interauricular, atresia tricúspide, todo lo demás. Entonces, sí, si se contrae la aurícula derecha y esta válvula no se abre, la presión acá va a ser muy elevada. ¿Por qué? Porque no tiene para dónde irse la sangre hacia el ventrículo derecho como tal, entonces eso genera una presión muy elevada acá y esto genera una onda gigante acá. Así. También hablamos de onda A cañón, es muy similar a la onda A gigante, pero característicamente sistólica porque se debe a una contracción auricular que tiene lugar cuando la válvula tricúspide está cerrada. Es decir, cuando coinciden la sístole auricular y ventricular. Ustedes saben muy bien que primero la aurícula se contrae y termina de llenar al ventrículo. Y después el ventrículo se contrae porque ya se completó el llenado. Cuando ocurre este fenómeno que tanto aurícula como ventrículo se contrae de forma simultánea, ahí se genera una choque de presión porque ni la aurícula se puede vaciar y ahí simultáneamente el ventrículo también se está contrayendo y está cerrando la válvula tricúspide. Entonces se contraen las dos de forma simultánea y es cuando ocurre la onda A cañón. La onda A cañón pueden ser regulares o irregulares, eso no tiene mayor importancia. Siguiente. Entonces acá tenemos lo normal, A, C,
X, B, Y. Aquí tenemos A, cañón. Entonces, sencillamente aquí en este dibujo, ¿qué quieren decir las flechas? Que se está contrayendo tanto aurícula como ventrículo de forma simultánea y está dando esta anda a cañón. Y pueden ser regulares o irregulares dependiendo de la patología. Vamos a ver cuando no existe el seno X. ¿Qué me puede dar a mí que el seno X no existe? Que lo desaparezca del flegograma. Entonces, el denominador común en la mayoría de los casos de ausencia de seno X o incluso su sustitución por una onda positiva es la presencia de insuficiencia de la válvula tricúspide. En la insuficiencia tricúspide, la sangre regurgita a la aurícula derecha durante la sístole ventricular y hace que el pico de la onda B se desplace hacia la sístole ventricular, reemplazando el descenso sistólico X normal. Entonces, insuficiencia tricúspidea da ausencia del seno X. En la fibrilación auricular existe seno X, solo que es de menor profundidad, por deberse solamente al descenso del piso auriculoventricular con éxtasis sanguíneo en la aurícula derecha. Hay ausencia de onda A. La combinación de insuficiencia de la tricúspide con fibrilación es responsable de la mayoría de los casos de pulso venoso positivo, ausencia de colapso sistólico del pulso venoso. En insuficiencia cardíaca congestiva derecha, el seno X es menos profundo, que de hecho se atribuye a insuficiencia de la válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca derecha, el anillo de inserción de la válvula tricúspide se dilata y hay una insuficiencia tricúspide como tal. Vamos a hablar ahora de onda B sistólica. A medida que la insuficiencia tricúspidea va aumentando en severidad, el seno X va desapareciendo, la onda B se hace prominente y se adelanta y aparece entonces durante la sístole ventricular. Es decir, que la insuficiencia de la válvula tricúspide es el responsable de que desaparezca el seno X y aparezca una onda B de mayor amplitud. Onda B grande causa insuficiencia tricúspide, comunicación interauricular y drenaje venoso pulmonar anómalo, que es una cardiopatía congénita donde las venas pulmonares, unas van a drenar en la aurícula derecha y otras en la aurícula izquierda. Cuando sabemos que las venas pulmonares, las 4 que vienen del pulmón con sangre oxigenada, las 4 van a dar a la aurícula izquierda. Entonces, acá tenemos una flebograma normal con una amplitud de la B normal. Aquí tenemos en esta imagen que hay una insuficiencia de la válvula tricúspide y esta insuficiencia de la válvula tricúspide hace que esta onda que era de esta amplitud se transforme en una onda B de gran amplitud. Factores que alteran el seno Y. El seno Y lento y poco profundo. Su presencia es indicativa de resistencia para el vaciamiento de la aurícula derecha en caso de estenosis tricúspide y en la hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho por sobrecarga sistólica. Seno Y profundo y de caída rápida lo tenemos en insuficiencia tricúspide, pericarditis constrictiva, en miocarditis e insuficiencia cardíaca severa. Siguiente. Entonces acá, esta válvula no se abre bien. Si esta válvula no se abre bien, en todo caso, va a dar a la larga un seno Y muy profundo como tal. Entonces, causa de seno Y profundo. Adelante. La onda H prominente causa, esto es poco importante porque si algunos autores ni la describen, entonces está. Pero Brandweidt, que la describe, él la vio onda H en miocardiopatía restrictiva, en pericarditis restrictiva, en infarto del ventrículo derecho, que generalmente un infarto del ventrículo derecho es muy raro,
sumamente raro. Casi siempre todos los infartos se dan en el ventrículo izquierdo. Si yo tuviese que decir cuántas veces usted ha visto un infarto del ventrículo derecho, yo le diría, bueno, en mi larga vida prehistórica casi nunca he visto un infarto del ventrículo derecho. Entonces, llegamos a algo importante semiológico que implica al que uno pueda saber algo de pulso venoso, que es el signo de Kuhlmann. Nosotros cuando normalmente inspiramos, es decir, metemos aire a nuestros pulmones, generalmente hay un descenso de la columna de sangre que yo veo en la parte lateral del cuello del paciente. El signo de Kuhlmann es todo lo contrario. Yo le digo, meta aire al pulmón y lejos de disminuir la columna de sangre que le estoy viendo en el cuello del paciente, la columna de sangre aumenta. Usted dice, bueno, normalmente si yo lo estoy mandando a respirar y le estoy mandando a meter aire a sus pulmones, es decir, que tenga una inspiración profunda, lo normalmente que ocurre que disminuya la columna de sangre. Aquí este paciente, en vez de disminuir, aumenta. Eso se llama el signo de Kuhlmann. ¿Qué enfermedad se ve? Bueno, aquí ve. Dice, con la inspiración aumenta la distensión de las venas del cuello y el pulso venoso asciende, en lugar de disminuir, que es lo que normalmente ocurre, y bajar como ocurre normalmente. Causa pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca congestiva y en estenosis de la válvula tricuspide. Siguiente. Técnicas para medir presión venosa. Entonces, ¿dónde lo vamos a medir? En el cuello. Todo se va a reducir a que yo vea el cuello. Entonces, ¿qué tengo que decir al paciente? Acuéstese, quítese la camisa, póngase una almohada y tenga un ángulo más o menos de 45 grados, lateralice un poco el cuello, que le voy a ver todo lo de acá. Y voy a relacionarme con el esternón. El esternón, el hueso del esternón, ¿qué partes tiene el hueso del esternón? Ustedes que tienen anatomía más reciente. Correcto. Entonces vamos a hablar de ángulo de Lewis. Ángulo de Lewis es el ángulo que forma la unión del manubrio con el cuerpo. Para que ustedes tengan el concepto de que cuando yo le diga ángulo de Lewis, ¿dónde está ese ángulo? No, bueno, sí, yo sé. Es el ángulo que forma la unión del manubrio con el cuerpo del esternón. Entonces el pulso venoso se analiza con mayor facilidad en el lado derecho del cuello, debido a que el tronco brachiocefálico derecho y la yugular se extienden en sentido cefálico prácticamente en línea recta, junto con la vena cava superior, favoreciendo así la transmisión de los cambios hemodinámicos de la aurícula derecha. Siguiente. Entonces el paciente debe encontrarse en decúbito sin ropa, aunque la cabeza debe apoyarse en una almohada, no debe formar un ángulo agudo con el tronco, es decir, el cuello no debe estar así, debe estar en ligera flexión y contrarrotación, es decir, que tiene que lateralizar el cuello. El paciente es colocado en posición horizontal y se incorpora progresivamente hasta 45 grados. 45 grados. Después dice que quienes tienen enfermedad del corazón y tienen una presión venosa muy elevada, entonces inclínenlo más. Entonces no lo ponga a 45 grados, sino a 60 o a 90 grados. Es decir, que lo tengo que sentar más para poder ver la columna de sangre acá a nivel del cuello. Y si la presión venosa yugular es baja, dígalo, acuéstelo más, quítele almohada. Entonces, lo voy a incorporar más o lo voy a desincorporar más, dependiendo de si la presión es normal, si tiene la presión aumentada o baja. Entonces se localiza el ángulo de Lewis, ángulo external y luego el tope oscilante de la vena yugular interna.
La distancia vertical entre el tope oscilante de la yugular interna y el ángulo externar de Lewis mide la presión venosa central en centímetros de sangre equivalente a centímetros de agua. Siguiente. El límite superior normal es a 4 centímetros por arriba del ángulo externar, que corresponde a una presión venosa central aproximadamente de 9 centímetros de agua, ya que la aurícula derecha se localiza unos 5 centímetros por debajo del ángulo externar. Nosotros utilizamos en la prehistoria iluminación de forma de que uno le decía, para yo ver una columna de sangre acá, yo le voy a poner al paciente tal cual yo estoy acá, pegándome un chorro de luz a mí y mi silueta se está reflejando acá. Y le voy a su vez, le voy a poner una hoja blanca acá al paciente para que todo lo que ocurra acá yo pueda verlo reflejado, dibujado en la hoja blanca que le tengo por detrás del cuello al paciente. Entonces, tal cual lo estamos haciendo acá, así se hacía. Y uno ve aquí la onda B, la onda A, el descenso tal. O sea, porque eso se iba como modificando la columna de sangre a nivel de la yugular. Entonces se utiliza una luz tangencial a los pulsos venosos de tal manera que se formen sombras que hagan resaltar las ondas en relieve. Clínicamente está compuesto el pulso venoso por dos ondas positivas, la onda A y la onda B, y el descenso X. Todo lo demás no lo vamos a ver clínicamente. Se ve clínicamente solamente la onda A, la onda B, que son positivas, y el descenso X. La onda C no se ve, doctor. El seno X, el seno Y no se ve, doctor. La onda H de Bragg menos se ve, doctor. Yo solamente tengo la capacidad de ver solamente dos ondas positivas y un descenso como tal. Entonces, clínicamente está compuesto por dos ondas de poca velocidad, onda A y B del flegograma, no siendo visible la onda C dada su escasísima amplitud. Adelante. Adelante. Aquí habla esta imagen más de todo lo que yo he podido ver. Ángulo de Lewis, que es la unión del manubrio con el cuerpo del esternón. Aquí tengo el tope oscilante de la vena yugular, tengo el paciente sin camisa, con almohada a 45 grados, a 60 grados, a 30 grados. Yo lo que me interesa es ver el tope oscilante. Cuando es normal lo pongo a 45 grados. Entonces, esta línea que pasa por el ángulo de Lewis y corta el tope oscilante superior de la vena yugular, aquí solamente tiene que haber 4 centímetros. 4 centímetros que representan 9 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque de aquí a que yo llegue a la aurícula derecha son 5 centímetros de agua. Entonces 5 que no veo y 4 que sí veo son 9. Entonces la presión venosa central normal son 9. 4 que sí veo y 5 que no veo, porque yo digo de aquí a la aurícula derecha son 5 centímetros de diferencia, del cual no veo. Entonces, de la línea punteada del ángulo de Lewis hasta el tope oscilante yo consigo 4 centímetros. Y 4 centímetros de agua o centímetros de sangre traducen a que la presión venosa es de 9, que es lo normal. Siguiente. Esto es de Agustín Caraballo. Esta imagen que vemos acá. Ángulo de Lewis, tope oscilante de la yugular, la distancia de aquí a acá me da los centímetros de agua y esto mide presión venosa central. Ángulo de Lewis, tope oscilante, la distancia entre estas dos líneas me da presión venosa en centímetros de agua.
Y bueno, llegamos a lo del reflujo hepatoyugular, que en algunos libros lo definen como abdominoyugular. Yo prefiero llamarlo hepatoyugular. Pues, ¿qué estoy haciendo yo para yo evidenciar en insuficiencia cardíaca congestiva el reflejo hepatoyugular? Solamente estoy ejerciendo presión en un hígado congestivo. Entonces, en insuficiencia cardíaca congestiva, si yo ejerzo presión en un hígado que está hinchado, que hay hepatomegalia por congestión de sangre, y yo ejerzo una presión como si yo estuviera exprimiendo una esponja como tal, yo sencillamente esa sangre que yo la estoy exprimiendo, que la estoy expulsando, se va a reflejar en que yo incremente la columna de sangre a nivel del cuerpo. Y eso es la existencia del reflujo hepatoyugular. ¿Qué importancia tiene eso, doctor? Que es un criterio mayor para insuficiencia cardíaca congestiva. Es un criterio mayor clínico, nada más y nada menos. Entonces, por eso es que yo quería que supiera lo del reflujo hepatoyugular. Doctor, ¿y cómo se hace eso, el reflujo? Bueno, ponga al paciente allí, póngalo a 45 grados y usted con la palma de la mano se va al hipocondrio derecho, que es la localización del hígado, y exprímalo por 30 segundos, de forma de que usted está exprimiendo una esponja. ¿Para dónde se va ese líquido? Para el cuello. ¿Y qué va a ver usted allí? Que la columna de sangre va a incrementarse. ¿Y qué es eso? El reflujo hepatoyugular. ¿Qué es eso? Que es un criterio mayor para insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Alguna pregunta? Sí, por lo menos cuando estaba hablando del seno de la onda A, me di cuenta que una de las cosas son más que todo los problemas de arritmias. Pero en este caso usted también dijo que lo que es la utilización del flebograma es muy inútil para la clínica, porque se sigue prefiriendo un electrocardiograma para el diagnóstico. Sí. Entonces, El flebograma, o sea, uno ve en algunos informes que emite el cardiólogo. Entonces, a nivel de cuello, uno dice onda A visible. Entonces, si yo tuviese que decir, ajá, doctor, ¿qué ve usted en el cuello normalmente? ¿Qué es lo que usted va a ver? ¿Qué es lo que está? Entonces, como yo les dije, solamente se va a ver, son dos ondas. Entonces, esa columna de sangre que está formada por el llenado de la yugular en la región lateral del cuello, uno sencillamente tiene la capacidad de ver una onda pequeña de menor amplitud, siguiéndole a una de mayor amplitud y después un descenso de como tal. Entonces es como un tubo de agua que y si yo tuviera que ver el nivel del agua, el agua va a ser esto, va a aumentar el nivel del agua, después vuelve a aumentar y después cae el nivel del agua. Es decir, que voy a ver, lo primero que se ve es la onda B subiendo un poco. La segunda ascenso es la onda A y después el descenso es el seno X. Como tal. Entonces, la onda A está representada porque hay contracción de la aurícula derecha. Y todo lo que se da en la parte derecha se da en la parte izquierda, solo que nosotros podemos visualizar con mayor nitidez todo lo que ocurre a nivel de la aurícula derecha, porque la vena cava superior y las venas yugulares están como con conexión más directa porque están conectadas con la aurícula derecha. Entonces, tu pregunta es, la onda A se debe a tal cosa y la onda A
tiene la posibilidad de que se vea normal, que se vea incrementada de amplitud. Otra posibilidad que no la haya. Y otra posibilidad es que exista pero con una amplitud menor. Entonces esas son tres posibilidades. Y así tienen que hacer con todas las ondas. Primero, ¿qué me la produce? Normalmente, fisiológicamente, sin que yo esté enfermo. Y después, si hay algo que me la haga incrementar en amplitud por anormalidades, que me la haga desaparecer como tal o que me la haga de menor amplitud. Entonces, de la onda A tenemos esas tres posibilidades. Primero, si no hay ninguna anormalidad, yo voy a ver una onda A de una amplitud normal. Si tengo estenosis o atresia tricuspidia, yo voy a ver una onda A gigante. Si hay una fibrilación auricular, no la voy a ver, desapareció. Y así sucesivamente. Hacerlo con diferentes ondas. Entonces, es lo que yo pudiera responderte, Diego. No sé si tiene alguna otra dificultad o alguna duda. O alguien más. Una reflexión: si el timbre, el tono o la cualidad de los soplos es la parte más descuidada de los soplos, una parte más descuidada del examen semiológico en cardiología es el pulso venoso. No le paramos bola, no sé si existe o no existe, si tiene vena o no tiene vena. O sea, lo que me interesa es la vena por si tengo que estilarle o un medicamento. Pero pulso venoso, no, eso no tiene ninguna significancia. Eso no ni me da ni me quita. Pero ahí está la diferencia entre un médico pirata y un médico inteligente. ¿Por qué? Porque en barrio afuera, en cerro arriba, cerro abajo, no le da. Yo le pregunto a alguien que venga de esas misiones de cerro arriba, cerro abajo, pulso venoso, ¿qué doctor? El ser humano tiene vena. Ah, sí, porque yo le pongo la vena, aquí vea, tiene vena. Ah, y la onda, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso, doctor? Entonces es la diferencia entre un médico culto que le dieron de toda verga en las clases, y si soy mal médico es porque yo quiero ser mal. Pero no es porque el piratón que me dio clases ni me habló de eso. Es más, le estaban pagando y no le debieron haber pagado, porque me estafó. Le estaban pagando para que me diera la clase, cobró y no me dio la clase. Saco, fuera, deje de robar. Entonces, por eso yo se lo estoy dando. Entonces, esa es la importancia, por eso es la cuestión. O sea, yo le pongo a ustedes el reto de decirle a cualquier médico recién egresado que yo no le haya dado clase, mira, y la onda del curso de nosotros aquí se ve. Sabe que se me olvidó que no la discutí para el examen. Entonces, es como tratarlo de concientizar y decir, bueno, o sea, si no tiene tanta importancia, bueno, quédense con el reflejo pateneural, presión venosa central, no sé si queréis la medida o si no la medida, y todo lo demás.
pero cuando estén en la práctica, presión venosa central es importante. Y cuando lean una cuestión, onda B y onda A de amplitud amarilla. ¿Dónde saldrá eso? Que es A, que es B, que es X, que es Y. Y si me la nombran la H, menos todavía la C. Entonces, nos vemos para pulso arterial la próxima clase y terminamos. Posteriormente el examen.